La semana pasada hemos estado hablando sobre nuestro reloj biológico y los ciclos circadianos y cómo este reloj biológico que tenía que ver con el ciclo de sueño y vigilia podía desencadenar ciertas afecciones, ciertas disrupciones si no funcionaba de manera correcta. Y estas implicancias en nuestro estado de salud, fundamentalmente en los procesos neurodegenerativos. Ahora lo que quiero es que podamos hablar un poco de cómo también variables de nuestro contexto, de nuestro ambiente y nuestras características de personalidad también pueden generar algún tipo de efecto negativo sobre nuestra salud. Es decir, no solamente la cronodisrupción genera problemas a nivel de la neurodegeneración, sino otros factores que más bien son externos, como podría ser estar expuestos de manera crónica a situaciones de estrés, también pueden generar una disfunción en nuestro organismo y favorecer la aparición de procesos neurodegenerativos. Entonces es como un poco poder contemplar, digamos, ambos aspectos, nuestro mundo interno y también cómo nuestro ambiente a veces puede llegar a ser nocivo para ese mundo interno nuestro, ¿no? Así que por eso es que había propuesto que hoy hablemos y trabajemos sobre el estrés y el impacto que tiene este en nuestra salud y en nuestro envejecimiento cerebral. Por estrés vamos a entender cualquier amenaza real o fantaseada que en algún punto el organismo y nosotros como personas la interpretemos como una pérdida de nuestro equilibrio o un atentado contra nuestra integridad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos tener diferentes estresores, situaciones que tengan que ver con nuestro ambiente, como por ejemplo cambios en el clima, de repente que cambie bruscamente la temperatura, sufrir algún tipo de accidente, pero también podemos tener estresores internos que tienen que ver con miedos o con recuerdos acerca de sucesos traumáticos que hemos vivido, es decir, con creaciones que tienen que ver con nuestros pensamientos y con nuestra mente, ya sea algo externo y físico, objetivo, como una creación de nuestra mente, pueden disparar estas respuestas de estrés, es decir, de que nosotros interpretemos esa situación como una amenaza para nuestra integridad. Y entonces se ponen en marcha una serie de circuitos que son, por un lado, fisiológicos y están vinculados con nuestra biología, y por otro lado tienen que ver con nuestra forma de procesar la información, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver el mundo y que determinan ciertas conductas. También es importante que podamos mencionar que como base del estrés, la emoción que da sentido a esta respuesta que tiene que ver con la supervivencia es el miedo. Es decir, en algún punto, todas las situaciones que desencadenan estrés son situaciones que nosotros interpretamos como amenaza y por lo tanto despierta en nosotros la sensación, la emoción del miedo. Y esto es bien importante porque nuestro cerebro y nosotros como personas y como organismos vivos hemos evolucionado y nos hemos desarrollado y nuestro cerebro se ha afinado en ese sentido para ser sensible a detectar cualquier situación que pudiera ponernos en peligro o eventualmente en peligro, ¿sí? Entonces, todas nuestras áreas en el cerebro que están diseñadas para detectar este tipo de señales que pongan en peligro nuestra integridad son súper sensibles y desencadenan rápidamente esta respuesta de miedo que es la respuesta biológica que nos permite adaptarnos y garantizar nuestra supervivencia. Y esto, o sea, como para decirlo de una manera sencilla y sintética, que nuestro cerebro está diseñado y programado más para experimentar miedo que otras emociones placenteras, ¿sí? Porque lo que nos ha garantizado en nuestra evolución como especie el miedo es que nos ha permitido sobrevivir, nos ha permitido anticiparnos a posibles peligros
y poder actuar de una manera en que eso garantice nuestra supervivencia. Entonces, el miedo, que es la base de la respuesta de estrés, es una emoción que tendemos a experimentarla en diferentes circunstancias y que esto, que tiene que ver con nuestro desarrollo cultural y con nuestra inserción en la sociedad, ha multiplicado las fuentes de estresores, ha multiplicado las situaciones a raíz de las cuales nosotros experimentamos miedo. Y en ese sentido, los efectos que el miedo y que el estrés producen en nuestra vida, ¿no? Para clasificarlo de alguna manera, podríamos decir que hay diferentes tipos de miedo. Están los miedos, por ejemplo, que tienen que ver con el fracaso o la crítica, miedo a lo desconocido, miedo a sufrir algún tipo de daño, miedo a diferentes animales, ya sean chicos o grandes, miedos a situaciones que nos pongan en peligro o que en algún punto puedan atentar con nuestra vida, y miedos médicos. Esta es como una clasificación genérica acerca de los tipos de miedos que las personas solemos experimentar, ¿no? Pero yo lo que quiero que quede claro con esto que acabo de decir es que nuestro cerebro está programado para poder experimentar esta respuesta emocional porque nos ha garantizado como especie nuestra supervivencia. Es decir, responder con esta facilidad y con esta rapidez ante las señales de peligro nos ha garantizado que estemos hoy en este momento, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco esto de que las personas tendamos a estresarnos, tendamos a experimentar malestar, tendamos a experimentar miedo. Entonces, como decía, el miedo, que es la emoción que base, digamos, que desencadena nuestra respuesta de estrés ante diferentes situaciones, no necesariamente implica que el estrés sea patológico. Y entonces nosotros ahí vamos a poder diferenciar nuestras respuestas al estrés de manera adaptativa, es decir, sanas, y nuestras respuestas de estrés patológicas o vinculadas con una falla en la adaptación. Como habíamos dicho, nosotros permanentemente en nuestra vida cotidiana estamos expuestos a diferentes estresores. Por ejemplo, se me ha apagado el celular, no ha sonado el despertador y se me está haciendo tarde para ir al trabajo. Es una situación cotidiana, es una situación que genera estrés y que va a poner en marcha todos estos mecanismos fisiológicos y conductuales vinculados con poder resolver esta situación para llegar a tiempo al trabajo y que no me despidan, por ejemplo, o que no me descuenten por tardanza en mi sueldo. Entonces, va a ponerse en marcha una serie de respuestas. Una vez que yo he resuelto la situación, que yo he llegado a tiempo o que me he disculpado por mi tardanza, lo que se espera y lo saludable es que se desactive ese sistema de alerta, que se desactive ese sistema vinculado con la amenaza y con el estrés, y que yo pueda volver a un equilibrio a nivel químico que me permita continuar con las actividades que tenía programadas ese día. Esa es una respuesta de estrés adaptativa. Es decir, el estrés y los cambios fisiológicos se mantienen mientras dure el estímulo que lo ha desencadenado. Una vez que lo resuelvo, esa respuesta de mi cuerpo, esa respuesta química y hormonal de mi cuerpo desaparece y yo puedo recuperarme y continuar con lo que viene. Nosotras, las personas, podemos estar o sufrir estrés que no es adaptativo, es decir, un estrés patológico y que tiene implicancias en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Entonces, una situación genera un efecto de estrés patológico de acuerdo a la intensidad de malestar que experimenta la persona y, por otro lado, a la duración de ese malestar, es decir, a cuánto tiempo ha estado expuesto a ese estímulo estresor. Y entonces lo que ocurre es que no puedo resolver la situación y estos mecanismos químicos y hormonales que se desencadenan como respuesta al estrés
se mantienen en el tiempo y producen un agotamiento de nuestro sistema y por otro lado ciertas reacciones que son tóxicas para nuestro organismo. Entonces, imaginemos, por ejemplo, una persona que ha sido víctima de abuso sexual, que ha vivido una situación altamente traumática, es decir, esta situación de abuso implica una situación de estrés, implica un estresor grande en la vida de la persona, y luego de eso quedó consecuencias a nivel psicológico que hace, por ejemplo, uno de los efectos es que permanentemente esté teniendo representaciones y flashback de ese suceso, es decir, de ese abuso vivido. Entonces, lo que está pasando a nivel de su cerebro es que permanentemente está recreando el suceso traumático y permanentemente está activando la respuesta hormonal y química al estrés. Por lo tanto, esa respuesta no está destinada a resolver la situación y lo que está generando, digamos, en el organismo es un efecto tóxico y negativo, porque ya vamos a ver cuáles son las implicancias de las hormonas y los neurotransmisores implicados en la respuesta de estrés cuando se mantienen en el tiempo en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ante esa situación estaríamos en una situación de estrés patológico. La intensidad es creciente y por otro lado la duración es prolongada, no hay una interrupción, no hay una resolución de la situación, sino que sigue generando esta respuesta fisiológica y de malestar en la persona. La persona se enfrenta ante una situación de estrés, como habíamos dicho, una situación vívida, real, o una situación recreada por su mente o por su forma de procesar la información, y lo que ocurre es una reacción a nivel cerebral y a nivel hormonal en el cuerpo de esa persona, ¿sí? Y entonces el estrés se encuentra regulado por la liberación del cortisol, ¿sí? Y lo que produce es que el cortisol, reacciona sobre el eje corticotrófico y produce una señal de feedback en la cual va regulando la liberación de cortisol de acuerdo a cuánto cortisol hay en sangre. Entonces, ese es el mecanismo biológico que regula el circuito del estrés. Por un lado, la liberación de cortisol y por otro lado, el efecto que el cortisol genera a nivel del eje corticotrófico, que cuando es alto, el nivel en sangre lo que hace es que disminuye la segregación de cortisol. Y cuando empieza a descender la concentración en sangre del cortisol, aumenta la liberación para que se mantenga esa regulación. Y ya vamos a ver por qué es importante eso. En lo que respecta a la fisiología del estrés, lo que pasa es lo siguiente. Primero, nuestro cuerpo, a partir de los órganos de los sentidos, recepciona los estímulos estresores. Y entonces lo que se produce es un filtrado de la información sensorial que llega al tálamo, que es una región de nuestro cerebro que está vinculada con nuestra respuesta al estrés. Entonces, lo que ocurre primero es que se captan ciertas señales como posibles estresores y eso es interpretado a nivel del tálamo. Eso en primer momento. Lo que ocurre después es una programación de la reacción del estrés y ahí lo que viene es un análisis que se da a nivel totalmente inconsciente y automático de nuestro cerebro de áreas que tienen que ver con la corteza prefrontal y con el sistema límbico. Lo que hace nuestro cerebro de manera automática e inconsciente y en milésimas de segundos es analizar esta información que ha llegado como posible señal de peligro y compararla con la información que nosotros ya almacenamos y con experiencias pasadas para ver si existe alguna relación y en ese sentido poner en marcha una respuesta conocida que me permita resolver esa situación. Y por último, lo que pasa después es que se activa efectivamente una respuesta. Y ahí las áreas de nuestro cerebro que están implicadas son la amígdala y el hipocampo.
y hago un stop ahí, la amígdala y el hipocampo, porque nosotros sabemos que el hipocampo y estas regiones que tienen que ver con el sistema límbico están implicadas con la memoria y están implicadas en los procesos de neurodegeneración. Justamente es sobre estas áreas que impacta y afecta las hormonas del cortisol, y ya vamos a ver cuáles son los efectos que genera si se mantiene en el tiempo. Entonces, como hemos visto, hay una respuesta que es prácticamente automática y que está vinculada con áreas de nuestro cerebro, las más antiguas, las más arcaicas, filogenéticamente hablando, y que leen rápido las señales de peligro y desencadenan asimismo, de manera rápida, respuestas para resolver esa situación. Y esto ha ocurrido sin que me haya percatado totalmente de lo que está pasando. Es decir, sin que haya una evaluación cognitiva consciente de lo que pasa. ¿Sí? Esto es posterior. Los mecanismos de acción del estrés son los siguientes. ¿Sí? Primero tenemos una fase de alerta. En esta fase de alerta, como hemos dicho, la persona se pone en evidencia a partir de la información que llega, por ejemplo, por la visión, de que hay una persona que lo está siguiendo y pareciera que tiene intenciones de asaltarla, ¿no? En las primeras fases de alerta. Entonces lo que pasa es que el hipotálamo va a estimular las glándulas suprarrenales para que se libere adrenalina. Como nosotros sabemos, la adrenalina es un neurotransmisor que genera una serie de respuestas que tienen que ver, por ejemplo, con el aceleramiento de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra respiración, aumenta el tono de nuestros músculos, es decir, nos estamos preparando para una respuesta de huida. Luego pasamos a una fase que se llama fase de defensa, en la cual si el estímulo si la persona sigue siguiéndome, si la persona que veo sospechosa me sigue siguiendo, entonces mi cerebro lo que hace es desencadenar una segunda respuesta que tiene que ver con que las glándulas suprarrenales empiezan a liberar cortisol. ¿Sí? El cortisol lo que va a hacer va a mantener ciertos niveles de glucosa en sangre para que, además de la energía que viene de la adrenalina, yo cuente con la energía propia de la glucosa para poder mantener una respuesta de huida o de lucha durante más tiempo. ¿Sí? Y lo que viene después es la fase de agotamiento, y esta es importante porque aquí es donde entran en juego aquellas situaciones que generan un estrés patológico. Si en la segunda fase, en la fase de defensa, no he podido resolver la situación porque no ha bastado mis recursos personales, porque ha sido altamente traumática y eso ha dejado recuerdos permanentes y catastróficos sobre el hecho vivido, ese cerebro sigue liberando cortisol, ¿sí? Y se produce una reacción tóxica que va a impactar en determinadas áreas de nuestro cerebro y va a traer consecuencias a nivel de nuestra salud física y nuestra salud emocional y mental, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en la fase de agotamiento es que persiste el estrés, persiste esta respuesta de excitación y de estrés, y se produce una alteración hormonal. Se produce una alteración hormonal crónica, que es la producción permanente de cortisol, ¿sí? No se reintegra ese cortisol y no se vuelve a una homeostasis en el sistema, y entonces empiezan a aparecer consecuencias negativas en la salud, ¿sí? Esos son los tres momentos o las fases dentro de los mecanismos de acción del organismo cuando está expuesto a una situación de estrés, ¿sí? Como decía antes, ocurre que esta fase de agotamiento y todas estas respuestas hormonales generan alteraciones en determinadas áreas de nuestro cerebro, y eso impacta en nuestro cuerpo, ¿no?
Entonces, lo que se sabe a partir de los estudios es que se producen alteraciones del eje hipotálamo-hipofisario, ¿sí? Entonces, el estrés crónico va a generar un exceso de síntesis y de secreción del cortisol, y esto implica una respuesta neurotóxica para esta área tan importante para nuestra memoria, que es el hipocampo. La respuesta del aumento de las concentraciones de cortisol impacta sobre las células del hipocampo y empieza a dañarlo y empieza a producir una atrofia del hipocampo. Y lo que se observa, por ejemplo, es que empieza a disminuir la densidad del hipocampo. ¿Sí? Empieza a ser más chico, ¿sí? Porque se produce la muerte de ciertas células en el hipocampo. Entonces, la atrofia del hipocampo va a generar una serie de consecuencias. Por ejemplo, va a disminuir la neurogénesis. Si nosotros hacemos un poquito de memoria sobre lo que habíamos hablado en los encuentros anteriores, decíamos que nuestro cerebro tenía la capacidad, aún en la vida adulta del adulto mayor, de generar nuevas neuronas, y que esto ocurría en un área de nuestro cerebro, en el hipocampo. El resto de nuestro cerebro no generaba nuevas neuronas en la edad adulta, sí en el hipocampo. Justamente lo que produce el estrés patológico es que ese hipocampo pierda la posibilidad, pierda la capacidad de neurogénesis, de generar nuevas neuronas. ¿Sí? Entonces, no solo estamos ante una situación donde esta área vinculada con la memoria, vinculada con los recuerdos, se ve atrofiada por el exceso de cortisol, sino que también pierde su capacidad de generar nuevas neuronas. Dos procesos muy relacionados con la neurodegeneración, ¿sí? Y por otro lado, lo que se produce es un aumento de la toxicidad a nivel eléctrico y excitatorio del sistema nervioso central, que tiene que ver con el aumento del glutamato. La atrofia en el hipocampo produce un aumento del glutamato, y el glutamato en ciertas cantidades es tóxico, y es lo que está estudiado, digamos, en la neurogénesis de patologías como el Alzheimer. Entonces, vemos que el estrés sostenido en el tiempo, el estrés cronificado y la respuesta química y hormonal de ese estrés, lo que produce es un mayor envejecimiento cerebral, y produce esto de que esa persona que está experimentando esas situaciones tiene riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, por un lado, y por otro lado, de desarrollar cuadros que tienen que ver con trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión, la agorafobia, los trastornos, digamos, de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, sin mencionar los otros efectos que producen. Imagínense que se ha producido una alteración a ese nivel de cortisol, y si nosotros nos remontamos a la clase pasada, cuando hablábamos de nuestro reloj biológico, el cortisol justamente es una hormona que cumple con nuestro ciclo circadiano, que responde al ciclo circadiano, y que tiene que estar en altas concentraciones en ciertos momentos del día y en bajas concentraciones en otros, para que ese reloj funcione de manera correcta. Si yo estoy diciendo que el estrés patológico produce una permanente concentración alta de cortisol, produce también una cronodisrupción, porque no está respetando el ciclo circadiano del cortisol, que tiene que ver, digamos, con que esté presente en altas concentraciones por la mañana, 8 de la mañana, y que empiece a descender por la tarde-noche. ¿Sí? Entonces, ese exceso de cortisol produce, por ejemplo, que se afecte, digamos, el ciclo circadiano de las hormonas de crecimiento y de las hormonas tiroideas, con las implicancias metabólicas que esto tiene. Entonces, produce ya una desregulación en diferentes niveles de nuestro sistema.
nuestra respuesta de estrés está vinculada con la emoción del miedo y esta en última instancia está vinculada con nuestra supervivencia. Por lo tanto, hay estructuras a nivel cerebral que se correlacionan con qué. Estas estructuras como el hipocampo, como la amígdala, cumplen una función que está ligada con la memoria y con la memoria emocional, en el sentido que allí se almacena información relevante con qué me ha servido como especie y qué me ha servido como individuo para sobrevivir ante situaciones de peligro, ¿sí? Entonces, cuando yo decía que hay diferentes fases a la hora de procesar, digamos, el estímulo amenazante, esto se produce de manera automática y a nivel inconsciente en nuestro cerebro y se hace este análisis y esta comparación con la memoria, justamente con los recuerdos de mi memoria acerca de sucesos parecidos al que estoy viviendo ahora, de los mecanismos y de las respuestas que me han servido en esas ocasiones y cuán efectivo sería que yo lo aplique en este momento presente. Entonces se produce un análisis de los datos que tiene que ver con el análisis de la entrada nueva de información y por otro lado con la que está almacenada en nuestra memoria y por eso la implicancia de la memoria en la respuesta a las situaciones de estrés. Paradójicamente, lo que pasa es que en las situaciones de estrés maladaptativo, justamente esa área en la cual está almacenada nuestro repertorio de respuestas que nos han servido para seguir adelante y para estar bien y resolver las situaciones de peligro, es la que se ve afectada con la hormona de cortisol que se libera en exceso cuando yo no resuelvo una situación estresora, cuando no logro resolverla. Entonces, ese circuito que está implicado en la memoria porque me permite a mí saber qué me ha servido antes y me puede servir ahora, por la falta de desactivación del circuito del estrés, empieza a verse dañado en las situaciones de estrés patológico. Por lo que acababa de hablar, que tiene que ver con la toxicidad de ciertas hormonas para nuestro sistema nervioso central. La toxicidad del cortisol cuando se mantiene de manera ininterrumpida en nuestro hipocampo puntualmente. Estos cambios que se producen a nivel de nuestro cerebro y de nuestra respuesta hormonal al estrés tienen implicancias luego en nuestras formas de afrontar las distintas situaciones de estrés que van ocurriendo. Y entonces aquí es importante también que podamos mencionar la implicancia que tiene la memoria, ¿no? La memoria en nuestra respuesta para el estrés. Si nosotros hemos sufrido a lo largo de nuestra vida con frecuencia situaciones que han sido estresantes o situaciones que han sido traumáticas, hemos aprendido a que mucho de lo que viene de afuera, mucho de lo que viene de nuestro ambiente, es peligroso o puede llegar a ser peligroso y entonces el cerebro de esa persona ha aprendido que responder con la respuesta del miedo lo ayuda y entonces preactiva permanentemente este tipo de respuestas ante muchas situaciones. Es decir, la respuesta de estrés se generaliza y entonces pierde esa sensibilidad nuestro sistema de poder determinar cuál es una señal de peligro y cuál no. Y entonces se producen, por ejemplo, diferentes tipos de fobia, trastorno generalizado de la ansiedad, estrés de manera crónica, y eso impacta en el desarrollo, digamos, de trastornos del estado de ánimo y también de enfermedades psicosomáticas. Aquí es importante mencionar que el estrés mantenido en el tiempo, además de las modificaciones a nivel de nuestro cerebro, que ya había mencionado, y que tienen que ver con la neurodegeneración, produce efectos a nivel de nuestro cuerpo como sistema. Aparecen las cardiopatías, aparece el sistema inmunológico empieza a deprimirse y entonces la persona empieza a enfermarse más. Aparecen las enfermedades autoinmunes, afecciones respiratorias, y esto tiene que ver
con la alteración de circuitos hormonales y de los neurotransmisores que se producen ante la respuesta de estrés, y que si no vuelve a un estado de homeostasis, si no vuelve a un estado de equilibrio, si no se resuelve la situación estresante, empieza a enfermar el cuerpo, ¿sí? Entonces, estas son las implicancias del estrés crónico y de la respuesta de miedo sostenida en el tiempo. Me parece importante este tema, me ha parecido bueno mencionarlo, sobre todo por el contexto en el cual, el contexto sanitario por el cual estamos atravesando actualmente, ¿no? Esta situación del virus y de la pandemia como respuesta, digamos, al no poder controlar este virus, genera permanentes estímulos de estrés, ¿no? Ha generado muchas señales al principio de la pandemia, cuando era muy desconocido, digamos, cómo funcionaba este virus o de qué se trataba, señales de alarma y de peligros permanentes, vinculadas con el desconocimiento, con las inseguridades, vinculado con, bueno, con la falta de información que habría sobre el tema. Y ya vamos por el segundo año en el cual estamos ante esa situación, ¿no? Ante esa situación de peligro. Y en algún punto ante la situación de que no lo podemos resolver. Entonces yo creo que hablar sobre el estrés y las consecuencias que implica en la salud en este momento es fundamental y clave, porque nos lleva a preguntarnos entonces qué podemos hacer para resolver esta situación, qué podemos hacer para desactivar nuestra alarma y en ese sentido ayudar a nuestro cuerpo a que no se enferme. Sabemos que esta situación social sanitaria va a permanecer por un tiempo más, entonces lo que podemos hacer tiene que ver con modificar nuestros propios recursos individuales para afrontar las situaciones de estrés. La situación de la pandemia no la podemos resolver, pero hay mucho en nuestra vida cotidiana que sí podemos hacer para poder regular estos circuitos y no enfermarnos, no enfermar a nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con tratar de mantener nuestras rutinas y nuestros horarios, es decir, nuestras rutinas que tienen que ver con el momento en el que nos levantamos, una alimentación saludable, mantener nuestra actividad física, tratar de no desacomodar nuestros horarios de sueño, mantener contacto con las personas que consideramos cercanas y con nuestros afectos, poder realizar actividades de esparcimiento, actividades de ocio, no perder de vista esto, ¿sí? Y bueno, en definitiva tiene que ver con el cuidado de nuestra calidad de vida, seguir manteniendo estas rutinas que sabemos que a nuestro cuerpo y a nuestra mente le hacen bien. Entonces me parece que es importante porque de acuerdo a lo que nosotros hagamos en nuestro día a día, podemos apagar esa alarma permanentemente encendida que tiene que ver con, no solo ahora con la pandemia, sino con las diferentes situaciones que los medios de comunicación, digamos, nos muestran, ¿no? Generalmente estamos permanentemente recibiendo información que tiene que ver con situaciones de peligro, con situaciones de estrés, con situaciones de malestar. Entonces, saber qué importante es que yo apague esa señal de alerta que se enciende ante esos mensajes.